Chicos, ¿están observando la diapositiva? No Sí, contesten profe. nadie. Estudiantes, ¿están ahí? Sí, profe, yo sí Sí. veo. Sí, profe, sí, toma. Ya, entonces vamos a ver hoy día nuestra clase número 10 de Ciencia, Tecnología y Salud con los alumnos de primero y segundo año de secundaria. La clase de hoy que vamos a ver, ¿qué es lo que observan en la imagen? ¿Tienen alguna idea de lo que están observando? Hongos. Hongos. Acá también vemos otros tipos de hongos. Entonces, ¿de qué reino nos toca trabajar el día de hoy? Si vamos a hablar de los hongos. A ver, ¿alguien por allí? ¿Qué reino se encarga del estudio de los hongos? ¿El reino? Vegetal. Fungi. Ah, el reino fungi. Ese es el tema del día de hoy, el reino fungi. El reino fungi estudia los, ¿qué estudia los? Hongos. 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 Los hongos. Profe, Dime, ¿es verdad que los hongos te hacen alucinar? en las zonas húmedas. Ah, Sí, ¿de qué vamos a empezar a leer todo para poder entender más, un poco más de lo que, de los conocimientos que tenemos ya? Entonces, el reino fungi es el reino de los hongos y los hongos son eucariotas, o sea, son células eucariotas. Son heterótrofos que digieren el alimento de manera externa y absorben las pequeñas moléculas que resultan de esa digestión. O sea, ellos necesitan alimentarse de otros seres vivos para poder subsistir. Ellos no realizan el proceso de fotosíntesis tampoco, ¿ya? Y ahí tenemos nuestros amigos los hongos. Pero hay hongos que son comestibles, hay hongos que producen algunas enfermedades, hay diferentes tipos de hongos. El reino fungi son hongos microscópicos y macroscópicos, como les estaba diciendo. Algunos hongos se ven así a simple vista, como lo que hemos observado hace un momento, como los champiñones, por ejemplo. Pero también hay hongos que necesitamos observarlos a través de un microscopio, son microscópicos. Tipo de células son eucariotas. Número de células, unas son unicelulares y pluricelulares. A ver, ¿alguien más que me pueda ayudar acá? El talo o fase somática. ¿Que me puede ayudar? A ver, José. Ok, levaduriforme, ya. sedumicelial, cenocítico y septado. Obtención de alimento, Heterótrofos heterótrofo. toman alimentos del medio. No hay fotosíntesis. Claro, porque ellos no realizan el proceso de fotosíntesis. Necesitan alimentarse de otros seres vivos. Parentesco evolutivo. Se considera que algunos tipos de espera, voy a ponerles un profe. Prototistas primitivos originarios de los primeros hongos. Otras características. Aerobios y anaerobios. Ese tipo de respiración. Acuáticos y terrestres. Se encuentran en la parte acuática y terrestre. Reproducción sexual y sexual por esporas. Por esporas. Ejemplo de organismos. Cigomicetos. Los cigomicetos. Rhizopus nigricans. Ese es su nombre científico. Allá. A ver el otro. Asco. Insectos. Ascomicetos. ¿A quién tenemos? Levaduras. A las levaduras. Saccharomyces cerevisiaceae. Cerveceaceae. Esa es una levadura o un hongo que se utiliza para la producción de la cerveza. Ah, A ver, el siguiente. Morchella esculenta. Ese es otro tipo de hongo.
A ver, tenemos los basidio-micetos. Micetos. Nombre Amanita muscaria. Agaricus dice competris. campestris. Muy bien. Campetris. Parece inglés, profesora. Ah, sí, pues son nombres científicos de los hongos. Entonces, ahí estamos observando nuevamente una de las características, ¿no?, de los hongos, el tipo de célula, el parentesco evolutivo, sus características de ellos sobre el reino fungi. ¿Dónde los hallamos? ¿Dónde los encontramos? Bueno, lo podemos hallar en el medio, ¿no? Puede ser en el medio ambiente, puede ser en las zonas acuáticas o terrestres. Nos hallamos de forma microscópica o también macroscópica. Los hongos son muy importantes porque descomponen los restos de seres vivos, generando las sustancias inorgánicas que necesitan los vegetales para la fotosíntesis. Algunos son útiles para el ser humano, como las setas comestibles y hongos productores de antibióticos. Y otros pueden ser muy peligrosos, como las setas venenosas y hongos que producen enfermedades. Sus células forman, además, más o menos ramificadas. Estas cadenas o filamentos se denominan hifas y el conjunto de hifas de un hongo micelio. Entonces, hasta aquí nos está dando a conocer de que hallamos hongos que son comestibles. Uno de ellos, por ejemplo, les decía hace un momento, los champiñones, ¿no? Otros, cuando compramos el laurel, la mamá compra el laurel, también viene hongos allí, ¿no? Y también lo utilizamos para la preparación de los alimentos. Y también hay otros hongos que nacen bajo los pinos. E incluso en la serranía en nuestra serranía de Ferreñafe, en Cahuasi, Cañaris y Yurpampa, podemos saber y observar de estos hongos. Y de ello, pues también son comestibles y ya se está realizando la exportación de este hongo que es comestible. Como también hay otros hongos que producen enfermedades. A ver, un hongo que ustedes conozcan que produce enfermedad. Les digo, El hongo de las patas, profe. de las patas. ¿Quién tiene patas? Mi Los viejo. animales de los pies. ¿Cómo se llaman los hongos de los que están en los pies? A ver. ¡Es uñas! ¿Uña? Así dice mi viejo emprendimiento. Es el pieliacleta. El pie de teta. Así se le llama el pieliacleta. También en las partes húmedas del cuerpo, ¿no? En este caso, el órgano genital también puede puede producir un hongo por ahí, ¿no? Algunos, o mayormente, pues, es por por no secarse la parte húmeda del cuerpo. En el caso de la mujer, es una zona muy húmeda, la vagina, por eso que tienen que secarse también cada vez que se van al baño y inyecciones se secan la vagina, ¿no? Y tampoco no deben de colocarse ropas muy apretadas o sintéticas. Y también ¿Por qué, hallamos profe? hongos. ¿Por qué? Porque producen hongo, pues si el hongo se encuentra donde hay humedad, ahí va a producirse hongo. No, eso de las prendas apretadas. ¿Por qué de las prendas apretadas? Porque va a Ah. generar más calor y aparte de ello, pues que Sudor, profesora. son órganos, sudor, pues, va a generar calor, Y más también humedad. el pantalón jean también, porque yo no tengo hongos en las piernas. Yo no. No siempre pasa así, pero ocurre. Ah. También en las monedas, en los billetes y todo ello que nosotros utilizamos, también tiene microorganismos, tiene hongos, ¿no? Y eso también lo traemos en nuestras manos, por eso que siempre nos dicen que hay que lavar siempre nuestras manos, porque eso, aunque quieran o no, también genera un hongo en la piel. Es un ejemplo. Por eso que hay que
lavarnos, hacer higiene. Hasta en el cuero cabelludo encontramos hongos, el cual la denominada caspa del cuero cabelludo, que es la caspa, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que es un hongo? Porque tenemos una aplicación constante. Y incluso lo que requerimos ahora, o estar en ese momento, de ese tipo de hongos, pues sí, acudir a un fármaco, ¿no? Los principales hongos se caracterizan en levaduras, mohos y setas. Levaduras son células unicelulares y viven en medios ricos en azúcares. Se reproducen por gemación. Los mohos son hongos filamentosos formados por hifas o filamentos que se agrupan en el micelio. Un ejemplo de moho, el moho del pan, ¿no? Esos, cuando nosotros guardamos el pan dentro de una bolsa o nos olvidamos de él y cuando vamos a verlo, lo encontramos que está de un color medio raro, ¿no? Como verde, plomo y de ahí unas partes como vellosidades color negra. Eso se le llama, ese es el moho, ¿no? Un ejemplo de hongo, tenemos el moho del pan y se reproducen rápidamente. También, ¿dónde encontramos este tipo de mohos o de hongos? En la sequía, profe. También las encontramos allí. ¿Dónde más las encontramos? Los hongos. En el mar. En las frutas, especialmente las cítricas. Y lo podemos observar en las verduras, ¿no? Cuando compran una naranja o se golpea, obviamente cuando se golpea, se torna de un color verduzco. Se malogra, profesora. Se malogra, claro. Y en la parte externa, su cáscara que le decimos, vemos así como un polvito, ¿no? Color verde o medio plomo. Pues esos son hongos también. Las setas son los órganos reproductores de los mohos o cuerpos fructíferos. Están cargados de esporas. Estas son células que regeneran a un organismo pluricelular completo. En ocasiones, la parte central del micelio que produce setas muere y es reemplazado el año siguiente por las hifas que crecen en los bordes. En los hongos más simples, como los mohos, el cuerpo fructífero consiste sobre una hifa con una forma esférica en el extremo, el tamaño de una cabeza de alfiler. Es como se ven los hongos. Aquí vamos a ver las setas, el moho, ¿no? Que les hablaba incluso del moho del pan, y las levaduras. De esta manera estamos observando los principales hongos, ¿no? Cómo se están clasificando. ¿Hasta aquí habrá alguna pregunta, chicos? No, profe. ¿No? Los hongos se alimentan de resto de otros seres vivos que descomponen y transforman en sustancias sencillas que pueden absorber según la relación con el organismo del que se alimenta. Se puede distinguir 3 grupos. A ver, vamos a ver el primero. ¿Quién me lee un voluntario? Yo, profe. A ver, ¿me puedes ayudar, Bruno? Los hongos se alimentan de restos de otros seres vivos que descomponen y transforman sus sustancias sencillas que pueden absorber según la relación con el organismo con el organismo del que se alimentan. Se puede distinguir en 3 grupos. Saprófitos descomponen los restos de animales y vegetales para obtener materia orgánica que puedan ser utilizada por vegetales. Desempeñan su papel fundamental en el ecosistema al contribuir a la formación del humus del suelo. Ejemplo, el champiñón. Tenemos ahí un hongo, ¿no? De ese grupo de los saprófitos, el champiñón. El siguiente.
simbióticos. El micelio de algunos hongos se une a las raíces de determinados vegetales e intercambian nutrientes y en algunos casos protegen a la planta de ataque bacteriano. Esta asociación entre hongo y planta se denomina micorriza, y la asociación entre algas y hongos se denominan líquenes. De especial atención en los vegetales, pues causan cuantiosos daños a los cultivos, como las tiñas y las rollas. En los humanos pueden reproducirse infecciones en la piel o en las uñas, como el pie atleta. Ujú. Los champiñones son hongos muy consumidos en todo el mundo, muy versátiles en la cocina y aportan grandes beneficios para la salud. Y allí tenemos algunos ejemplos sobre este tipo de hongos, ¿no? Tenemos el champiñón, los líquenes, la roya, ¿no? Que es el hongo que se encuentra en la planta de café, y el causante, ¿no? El pie de atleta. ¿Hasta allí han entendido, estudiantes? Chicos, ¿han entendido? ¿Sí? Sí, profe. Ya, vamos viendo la actividad que Sí, van a profe. desarrollar. Solamente van a hacer un mapa conceptual y van a considerar toda la información que hemos desarrollado con el tema de reino fungi, y lo van a hacer de una manera coherente y adecuada, ¿ya? Vamos a compartir con ustedes también. A ver aquí, ¿dónde está? Espera un ratito. A ver, hasta aquí, ¿qué les ha parecido el tema? Bien, profe. ¿Sí? ¿Quién ha aprendido del tema del día de hoy? Mientras estoy bien colocando el video que les voy a poner. ¿Quién ha aprendido el tema de hoy? De que los hongos maloran las frutas y también la piel. Valoran las frutas y la piel. Ujú. ¿Dónde habitan los hongos? En las plantas, Ya, ¿dónde más? en la piel, Bueno, también. en la fruta. En las áreas terrestres y en las áreas acuáticas, ¿no? Ajá. Dice que también los hongos los podemos ver a simple vista. Y hay hongos que no lo podemos ver a simple vista. Y si es a simple vista, entonces son hongos macros. Macroscópicos. Y si no lo vemos a simple vista, son hongos Microscópicos. microscópicos. También nos dice que los hongos son, ¿qué tipo de célula? Unicelulares. Ya, son unicelulares, algunos son pluricelulares. Y son células Eucariotas. 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 Exacto, eucariotas. Sé que está fallando un poquito la señal que da aquí, porque no puede cargar el video que les quiero colocar. Profesora Lidia, Díganme. profesora, yo le envié mi mapa. Características del reino fungi. Los hongos son descomponedores heterótrofos eucarióticos, unicelulares o multicelulares. La mayoría de los miembros de este grupo
son multicelulares. Muchas veces, si los vemos a primera vista, los hongos parecen plantas, aunque no tienen cloroplastos, pero en un momento los científicos pensaban que pertenecían a este grupo. Posteriormente se dieron cuenta que no. Los hongos unicelulares se llaman levaduras y se encuentran por todo el mundo, en los suelos, superficies de las plantas y hasta en el cuerpo humano. Hay muchos tipos de levaduras, algunas pueden causar infecciones, otras pueden incluso usarse en la industria panadera, por ejemplo. Las paredes celulares de los hongos son muy características y es una de las cosas por las que se sacaron del grupo de las plantas, ya que a diferencia de la celulosa presente en las plantas, los hongos tienen quitina, el cual es un polisacárido fuerte y flexible que se encuentra en las paredes celulares de este grupo. Los hongos están formados por hifas. Las hifas son las unidades estructurales de los hongos, que cuando empiezan a crecer en sus puntas y se ramifican, hacen una especie de red que se conoce como micelio. Este micelio a su vez hace un cuerpo fructífero. Hay dos tipos de hifas. Las septadas, que son aquellas que tienen tabiques que dividen a las hifas en células, pero que aunque están divididas, tienen poros en los tabiques que permiten que los nutrientes, el citoplasma, los organeles e incluso los núcleos fluyan entre las células. Hay otros que son aseptados, los cuales carecen de estos septos. El citoplasma, que contiene miles o cientos de núcleos, fluye libremente por las hifas. Esto se debe a la mitosis repetida sin la citoquinesis. ¿Cómo están formados los hongos? ¿Qué estructura tienen? Bueno, en la imagen puedes ver que está claramente ubicado, sobre todo en los hongos del centro, el anillo, también el sombrerete o los sombreros. Esto que vemos, la parte blanca, esta que está ahí sobre el musgo, es el cuerpo fructífero que mencionaba hace un momento. Todo ese cuerpo fructífero adentro está formado por hifas. La base del hongo, vamos a conocerlo como piel. En algunas especies, como la que estás viendo en la imagen, tienen muy, muy marcadas las escamas. Sin embargo, hay otras especies que no se ve claramente. También esta estructura, conocida como laminilla, no es muy evidente en todas las especies, porque aquí la vemos muy bien definida, pero en otras especies vamos a encontrar poros o vamos a encontrar una especie de pelitos en donde se producen las esporas, depende mucho de la especie. En esta imagen vamos a ver una vista microscópica del hongo Penicillium. Seguramente ya lo habrás tomado en alguna medicina. Bueno, en el número 1 está la hifa, se te está marcando toda la hifa. En el número 2 es el conidióforo, que es una estructura especializada en la reproducción asexual. El número 3 se conoce como fiálide, el cual está formado por células conidiógenas que producen conidios. Finalmente el 4 es el conidio, que es la espora asexual inmóvil. El número 5 te está marcando con 2 flechas a los septos que te mencionaba al principio de las hifas, ¿te acuerdas? ¿Cómo se nutren los hongos? O sea, ¿cómo ingieren sus alimentos? Inicialmente habíamos platicado que los hongos tienen nutrición heterótrofa. En el caso de la imagen, vamos a ver que este hongo está creciendo sobre un sustrato de hojas en descomposición y por lo tanto es saprófito, porque los saprófitos son organismos que se alimentan de organismos muertos o materia orgánica. Son descomponedores y reciclan de nuevo los nutrientes de organismos muertos en la cadena alimenticia. Los parásitos son aquellos organismos que absorben los nutrientes de las células vivas de otro organismo llamado huésped. En el caso de los hongos parásitos, pueden producir hifas especializadas llamadas haustorios. Los hongos también
tienen relaciones simbióticas mutualistas en las cuales se benefician con otras especies. Por ejemplo, la relación de un hongo con una planta o de un hongo con un alga. Por ejemplo, el hongo que se relaciona con las plantas realiza una asociación simbiótica ya conocida como micorriza, mientras que aquel hongo que se relaciona con un alga, generalmente verde, se llama líquen. ¿Cómo se reproducen los hongos? Hay de diferentes formas. Mira, por ejemplo, en la imagen ves unas levaduras que se están reproduciendo por gemación. ¿Qué es la gemación? Una célula nueva se desarrolla mientras está conectada a la célula madre. La membrana plasmática se separa parcialmente y el nuevo individuo comienza una nueva vida. La fragmentación consiste en una forma de reproducción asexual que ocurre cuando el micelio de un hongo es roto o fragmentado físicamente. Y por último, la producción de esporas, que es una forma también asexual. Mira, en la imagen hay un hongo que es del género Lycoperdon, que puede producir trillones de esporas y que el ligero contacto de un animal o una gota de lluvia puede hacer que se liberen las esporas, aunque también puede ser el pie de un escapista que está pasando y que no se dio cuenta. Después de ver el video, ustedes tendrán que participar diciendo qué es lo que han entendido de lo que han observado. Ya, profe. A ver, ¿qué han comprendido? ¿Qué han entendido del video? Dora, de que el hongo Somos se unas laminillas y que existe en el hongo Pilipium. ¿Ya? Y que su nutrición son hojas descompuestas y parásitos. ¿Ya? También nos dicen que los hongos tienen un tipo de reproducción, ¿no? Según su proceso. ¿Cuál es el proceso de reproducción que tienen los hongos? Se puede reproducir de dos maneras. Uno es sexual, ¿no? Y otra es asexual. Muy bien. Los hongos son organismos eucarióticos, unicelulares o pluricelulares. Ellas carecen de clorofila. Y si carecen de clorofila, ¿podrán realizar el proceso de fotosíntesis? No. No. Muy bien. ¿Cómo se divide el reino fungi? ¿O cómo se divide los hongos? ¿Cuál es la división de los hongos? En anillos y cabeza. Ya, esas son la Sombrerito, estructura, sombrerito. es la estructura del hongo. Entonces, la manera como se divide, o las divisiones más importantes de los hongos son los ascomicetos, ¿se acuerdan? Asidiomicetos. ¿Lo recuerdan? Se olvidaron ya. ¿Cómo se alimentan los hongos? Hojas descompuestas y de parásitos. Ya. Ellos, al ser estos organismos, actúan también de una manera de descomposición. Son descomponedores de materia orgánica. Chicos, entonces, denme un ejemplo de hongos. A ver, un hongo comestible.
Solo el champiñón. Ya. Un hongo que produce enfermedad. ¿Ya, chicos? ¿Que produce alguna enfermedad? Ahora hemos visto, ¿no? El pie de atleta. Es un hongo también que produce alguna enfermedad. Un hongo que se encuentra, a ver, es un hongo o un moho, ¿no? Que se encuentra en el pan. Es el moho del pan, ese es un hongo. Es un zigomicota. Una levadura, que es una ascomicota. La levadura de la cerveza. La levadura que utilizamos también en la repostería. Esas son levaduras. Esas levaduras son producidas a través, o son los llamados hongos, pero son hongos que pertenecen a los ascomicetas. Bueno, chicos, ya no nos queda mucho tiempo. ¿Hasta aquí han entendido la clase? Chicos. Están callados. Sí, profesora. ¿Se han comprendido? Sí, profesora. Ya, hoy estamos dejando. José, Oscar, Bruno. Nos esperemos ver en la siguiente clase. Estudien, vuelvan a repasar las diapositivas. Ya, les voy a mandar otra vez el enlace. Y a través del enlace que les voy a enviar, le van a hacer un comentario del video que se presenta. Chicos, y nos vemos en la siguiente clase entonces. Ya, profesora. Profesora, me almuerzo, profesora. Gracias. Hasta luego, jóvenes. Ya, Morse. Ya, profesora. Y Vemos. quédense en casa. Hasta luego. ¿Ves copia que te casa? También ahí tú me hables ahí. Profesora. Chao. Nos vemos. Hasta luego.